Hay personas que te destruyen en público y sonríen mientras lo hacen. No gritan. No insultan con palabras sucias. Lo hacen con elegancia. Con una copa de vino en la mano. Rodeadas de gente que las admira. Ella lo hizo una noche de octubre. Y yo, la dejé. No porque tuviera miedo. Sino porque en ese momento no entendí lo que acababa de ocurrir. Tardé 3 semanas en entenderlo. Y cuando lo entendí, ya tenía todo lo que necesitaba. Pausa. Silencio de 2 segundos. Esto es lo que pasó. Tenía 21 años y llevaba 11 meses saliendo con Marcos. 11 meses en los que había aprendido 3 cosas sobre su familia, que el padre apenas hablaba, que la casa olía siempre a algo caro que no sabía nombrar, y que su madre, Elena, te miraba de una forma que no era hostilidad. Era evaluación. Esa noche, Marcos me había dicho que sería diferente. Es una cena pequeña. Solo familia cercana y 2 amigos de mis padres. Quieren conocerte bien. De verdad esta vez. Esa frase, de verdad esta vez, tendría que haberme detenido. Porque implicaba que las veces anteriores habían sido otra cosa. Me puse el vestido azul que él me había regalado en agosto. No era caro. Era bonito. Él me dijo que le encantaba. Lo elegí por eso. Cuando llegué a la casa, Elena me abrió la puerta antes de que llamara. Como si hubiera estado esperando. Sonrió. Me dio 2 besos. Me dijo que estaba guapa. Y algo en mi estómago se movió de una forma que no supe descifrar. La mesa estaba puesta para 12 personas. Familia cercana, había dicho Marcos. 12 personas. Me presentaron a todos en menos de 4 minutos. Nombres que olvidé de inmediato porque estaba demasiado ocupada sonriendo, demasiado ocupada siendo agradable, demasiado ocupada intentando no cometer ningún error. La cena empezó bien. Demasiado bien. Elena dirigía la conversación con la facilidad de alguien que lo ha hecho 1000 veces. Preguntaba, escuchaba, reía en el momento justo. Era perfecta en ese rol. Y yo la observaba pensar, quizás me equivoqué con ella. Quizás esta vez va a ser diferente. Ese pensamiento. Ese exacto pensamiento fue mi primer error de la noche. Porque Elena no había cambiado nada. Yo simplemente todavía no había visto lo que llevaba meses preparando. Pausa narrativa. Fueron necesarios exactamente 47 minutos desde que me senté a la mesa para que todo cambiara. 47 minutos de vino, de risas, de conversación aparentemente inocente. Y entonces alguien, una mujer llamada Paloma, amiga de Elena desde la universidad, preguntó. ¿Y tú, Sofía? ¿A qué te dedicas? Pregunta normal. Pregunta de cena. Respondí lo que siempre respondía, que estudiaba diseño, que trabajaba media jornada en un estudio pequeño, que todavía estaba encontrando mi camino. Hubo un silencio de medio segundo. Y Elena, sin levantar la vista de su copa, dijo. Claro. Por eso le viene bien Marcos. Nadie rió. Nadie protestó. 3 personas miraron su plato. Y yo, sonreí. Sonreí porque no entendí. O porque no quise entender. Todavía no lo sé. Pasaron 7 minutos. 7 minutos en los que la conversación siguió, en los que yo seguí participando, en los que Marcos me tocó la mano una vez por debajo de la mesa y yo pensé que ese gesto significaba que estaba de mi lado. Más tarde entendí que ese gesto significaba otra cosa. Que él ya sabía lo que iba a pasar. Fue Paloma, de nuevo, quien abrió la puerta sin saberlo. Estaban hablando de un apartamento en la zona norte de Madrid. Caro. De esos que se mencionan en las conversaciones para dejar claro que se pueden mencionar. Marcos, ¿no estabas mirando algo por allí? Preguntó el padre de Elena. Marcos asintió. Dijo que sí, que habían visto un par de opciones. Habían. Plural. Yo no sabía nada de ningún apartamento. Elena dejó su copa sobre la mesa con una suavidad calculada.
Sonrió mirando a sus invitados, no a mí, cuando dijo: bueno. Supongo que hay personas que saben muy bien lo que buscan cuando eligen con quién estar. Pausa. No te lo tomes mal, Sofía. Es un cumplido, a su manera. Silencio completo. Esta vez nadie miró el plato. Todos me miraron a mí. Esperando. Y yo sentí algo muy extraño, no rabia todavía. Algo más frío. Como cuando entras a una habitación y tardas 3 segundos en darte cuenta de que huele a gas. No sé a qué te refieres, Elena, dije. Y ella respondió con la misma sonrisa. A que eres una chica lista, cariño. No hay nada malo en eso. Paloma soltó una carcajada nerviosa. El padre de Marcos tosió. Alguien rellenó su copa. Y Marcos que tenía mi mano entre las suyas hacía 7 minutos, dijo. Mamá, ya está. 2 palabras. Ya está. No, eso no es verdad. No, eso no lo voy a permitir. No, no hables así de Sofía. Ya está. Como si el problema fuera el volumen y no el contenido. Como si bastara con bajar el fuego para que la quemadura no doliera. Me levanté a buscar agua. No porque la necesitara. Sino porque necesitaba 10 segundos sin que nadie me viera la cara. En el pasillo, de espaldas a todos, me miré las manos. No temblaban. Eso me sorprendió. Volví a la mesa. Terminé la cena. Me despedí con 2 besos de Elena. Ella me dijo, solo para mí, en voz muy baja. Espero que lo entiendas algún día, Sofía. Solo quiero lo mejor para mi hijo. Y se alejó antes de que yo pudiera responder. En el coche, Marcos no dijo nada durante 4 minutos. Después dijo, ya sabes cómo es ella. Y ahí, en ese coche, en ese silencio, tomé una decisión sin saber que la estaba tomando. No iba a llorar. No esa noche. No por esto. Necesito retroceder 3 meses. Porque lo que pasó en esa cena no nació esa noche. Llevaba tiempo construyéndose. Yo simplemente no tenía acceso a los planos. Julio. Hacía calor en Madrid. Marcos y yo llevábamos 5 meses juntos. Yo había conocido a Elena 2 veces. 2 conversaciones breves, 2 sonrisas educadas, 2 frases amables que no decían nada. Lo que no sabía es que en julio, Elena había almorzado con la hermana de Marcos. Andrea. 4 años mayor que él. Abogada. Muy cercana a su madre. No lo supe por Marcos. Lo supe porque Andrea me lo contó ella misma, meses después, cuando ya todo había terminado. En ese almuerzo, Elena le dijo a Andrea. Esa chica no encaja aquí. No tiene nada malo. Pero no encaja. Andrea le preguntó a qué se refería. Elena respondió. Marcos tiene un futuro muy claro. Necesita a alguien que lo entienda. Alguien que ya esté en ese nivel, no que intente llegar. No encaja. No que intente llegar. Guárdatelo. Volvemos a esto. Porque en agosto, Elena hizo algo más. Invitó a Marcos a comer sola con él. Sin decirme nada. Sin que Marcos me lo dijera tampoco. En esa comida, según me contó Andrea mucho después, Elena le preguntó a Marcos si yo le había pedido algo. Ropa. Dinero. Viajes. Favores. Marcos le dijo que no. Que yo nunca le pedía nada. Elena respondió, eso también puede ser una estrategia. Eso también puede ser una estrategia. Cuando Andrea me contó esto, estuve en silencio casi 1 minuto completo. Porque entendí algo, Elena no me odiaba. Eso habría sido más simple. Elena me tenía miedo. Miedo de que yo fuera real. Miedo de que Marcos me eligiera a mí sobre la versión de vida que ella había diseñado para él. Miedo de perder el control de algo que llevaba décadas controlando. Y el miedo, en personas como Elena, no produce compasión. Produce estrategia.
La cena de octubre no fue un arranque. Fue el momento en que decidió que ya era suficiente. Que había llegado la hora de hacer visible, delante de testigos, lo que llevaba meses construyendo en privado. La narrativa de que yo era una cazafortunas. Para que si Marcos alguna vez tenía dudas, ya existiera una versión instalada en la mente de su familia. Eso es lo que yo no sabía esa noche. Que la cena perfecta era el escenario. Que los invitados eran los testigos. Y que yo era el personaje que tenía que quedar marcado. Lo que Elena no calculó es que yo también estaba observando. 3 días después de la cena, llegaron las flores. Un ramo grande. Blanco. Con una tarjeta escrita a mano. Sofía, lamento si mis palabras sonaron de otra manera. No era mi intención ofenderte. Eres importante para Marcos y eso me importa. Elena. Sí era importante para Marcos. No para ella. Para Marcos. Lo leí 4 veces. Marcos me llamó esa misma mañana. Estaba contento. Aliviado. ¿Ves? Ella quiere arreglarlo. Es su forma de pedir perdón. Le pregunté si le había dicho el que me mandara las flores. Hubo una pausa. Le sugerí que hablara contigo, sí. Sugerí. No, exigí que se disculpara. No, le dije que lo que hizo estuvo mal. Sugerí. Fui a tomar un café con Elena 4 días después. Ella llegó puntual, perfecta, con esa energía de mujer que nunca ha tenido un mal día. Me preguntó por mis estudios. Por mi trabajo en el estudio. Por si me gustaba Madrid o echaba de menos mi ciudad. Preguntas normales. Tono cálido. Y yo respondí. Y sonreí. Y bebí mi café. Y en algún momento ella dijo. Espero que podamos empezar de cero, Sofía. A veces digo las cosas de forma torpe. No siempre salgo bien parada. Torpe. La mujer que había construido una narrativa durante meses con precisión quirúrgica se describía a sí misma como torpe. Claro, Elena. Sin problema. Lo dije. Lo dije de verdad, con la voz tranquila y la mirada directa. Y ella sonrió. Y yo sonreí. Y en ese momento, si alguien nos hubiera fotografiado, habría parecido que el conflicto había terminado. Marcos estaba feliz. Andrea me mandó un mensaje que decía, me alegra que estéis bien. Incluso el padre de Marcos me saludó con más calidez la siguiente vez que nos vimos. Todo indicaba que había pasado. Que estaba resuelto. Que yo había elegido bien al quedarme callada esa noche y al aceptar el café y las flores y el empezar de cero. Todo indicaba eso. Excepto una cosa. Una conversación que vi por accidente 3 semanas después y que hizo que todos esos días de paz aparente se convirtieran en algo completamente diferente. Pausa. Y ahí entendí que la paz nunca había sido real. Solo había sido el silencio entre 2 movimientos. Fue un martes por la tarde. Estaba en casa de Marcos. Él había salido a comprar. Yo estaba sentada en el sofá con su tablet buscando una serie que habíamos dejado a medias. La tablet abrió directamente el correo de él. No lo busqué. No entré a propósito. Estaba ahí, abierto, visible. Iba a cerrarlo. Pero vi el asunto de un correo de Elena. Enviado hacía 11 días. 11 días después de nuestro café. 11 días después del empezar de cero. El asunto decía, lo que hablamos sobre Sofía. Me quedé mirando esa línea durante varios segundos. No soy el tipo de persona que lee conversaciones ajenas. Me importa la privacidad. Me importa la confianza. Pero 11 días después de las flores y el café su madre le enviaba un correo con ese asunto. Abrí el correo. Era largo. Elena le escribía a Marcos con el mismo tono educado de siempre. Decía que el café con ella había ido bien. Que yo era encantadora, de verdad. Y entonces. Pero Marcos, eso no cambia lo que te dije. Una chica de su situación, sin red familiar,
sin estabilidad económica, que se engancha a alguien como tú con tanta rapidez, no lo digo con maldad. Lo digo porque te quiero. Hay un patrón ahí que deberías ver. Piensa en el apartamento. Piensa en quién propuso empezar a hablar de vivir juntos. Piensa en eso. Me detuve. Releí esa parte. Piensa en quién propuso empezar a hablar de vivir juntos. Fui yo quien lo propuso. En una conversación privada entre Marcos y yo. Hacía 2 meses. Lo que significaba que Marcos se lo había contado a Elena. Continué leyendo. El correo seguía. Elena le decía que no quería que me alejara de él de forma brusca. Que eso podría complicarse. Que lo mejor era ir con cuidado. Que había hablado con una amiga que era abogada por si en algún momento hubiera que proteger el patrimonio familiar. El patrimonio familiar. Yo. Con 21 años. Estudiante. Con 900 euros en mi cuenta bancaria. Representaba una amenaza suficiente para que Elena consultara a una abogada. Cerré el correo. Puse la tablet exactamente donde estaba. Me levanté. Fui a la cocina. Bebí un vaso de agua despacio. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a reaccionar todavía. Porque lo que tenía en las manos era demasiado valioso para desperdiciarlo en un momento de rabia. Cuando Marcos volvió con las bolsas, me encontró en el sofá, mirando la serie que habíamos dejado a medias. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y era verdad. Estaba completamente bien. Por primera vez en semanas. Esa noche no dormí bien. No porque estuviera nerviosa. Sino porque estaba pensando con demasiada claridad. A las 2 de la mañana me levanté y me senté en el suelo del baño, que es el lugar donde voy cuando necesito pensar sin que nada me interrumpa. Repasé todo. La cena. Las palabras. El silencio de Marcos. El ramo de flores. El café. El empezar de cero. El correo. La abogada. El patrimonio. Y una pregunta que no podía dejar de hacerse, ¿lo sabía Marcos? No el correo. Ese era reciente. ¿Sabía Marcos lo que su madre pensaba de mí desde el principio? ¿Le había llegado algo de esa narrativa antes de la cena? Y si sí, ¿por qué no me lo dijo? Y si sí, ¿qué significaba que siguiera con esta relación sin decirme nada? No tenía respuesta. Pero entendí algo más importante, necesitaba respuestas antes de actuar. No podía confrontar a Elena sin saber que sabía Marcos. No podía confrontar a Marcos sin saber si era cómplice o ignorante. La diferencia entre esas dos cosas lo cambiaba absolutamente todo. Al día siguiente, fui a ver a Andrea. No le había contado lo del correo. Le conté lo del correo. Andrea se quedó en silencio un buen rato. Después dijo, Sofía. Necesito que escuches lo que voy a decirte. Asintió. Marcos sabe más de lo que te ha dicho. No todo. Pero sí sabe que mi madre no te quiere aquí. Y ha elegido no decirte nada porque cree que si los dos sois felices eventualmente ella cambiará de opinión. ¿Y tú qué crees? Le pregunté. Andrea me miró directamente y dijo. Que mi madre no cambia de opinión. Que espera a que las cosas se rompan solas. Y que si no se rompen solas, las ayuda. Silencio. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó. Y ahí, en esa conversación, tomé la decisión irreversible. No iba a desaparecer. No iba a explotar. No iba a confrontar a Elena de forma que ella pudiera reencuadrarlo como una escena de la chica inestable que no encajaba. Iba a hacer algo mucho más difícil. Iba a hablar con Marcos. Iba a decirle exactamente lo que sabía. Y dependiendo de lo que él respondiera, tomaría la siguiente decisión. Porque había entendido algo fundamental. El problema nunca fue Elena. El problema era que iba a hacer Marcos con todo esto. Elena podía opinar lo que quisiera. Elena podía consultar abogadas y escribir correos y organizar cenas.
pero la única persona que podía darle poder real a todo eso era Marcos. Y era a Marcos a quien yo tenía que mirar. Le pedí a Marcos que quedáramos a solas. Sin familia. Sin planes. Solo nosotros. Fuimos a un bar pequeño del barrio donde habíamos tenido nuestra primera cita. Él llegó con buena energía. Contento. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que necesitaba contarle algo. Le conté lo del correo. No me disculpé por haberlo leído. No entré en ese debate. Le conté el contenido con calma, casi como si estuviera describiendo algo que le había pasado a otra persona. Marcos escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio de casi 20 segundos. Después dijo, no debiste leer eso. Solo eso. Respiré. Marcos. Tu madre le consultó a una abogada por si necesitaban proteger el patrimonio familiar de mí. De mí. Con 21 años y 900 euros en el banco. ¿Eso es lo que me contestas? Ella es así. Ya lo sabes. Lo que sé es que llevas meses sabiendo cómo piensa de mí y no me has dicho nada. Porque no quería que te afectara. O porque no querías tener esa conversación. Silencio. Eso le dolió. Lo vi. Después Marcos hizo algo que no esperaba, no se puso a la defensiva. Se derrumbó, ligeramente. Sofía. Mi madre es complicada. Siempre lo ha sido. Pero me importas tú. Eso es lo que es real. Y entonces entró Elena. Inesperadamente. En ese mismo bar. No fue casualidad. Lo supe después. Andrea me lo confirmó, Marcos le había dicho dónde íbamos a estar, sin saber lo que yo iba a contarle. Elena se acercó a la mesa con esa energía de siempre. Calmada. Bien vestida. Dueña del espacio. Se sentó sin que nadie la invitara. Miró a Marcos primero. Después a mí. Y dijo. Sofía. Creo que es momento de que hablemos las dos de forma honesta. No respondí. La dejé hablar. Y lo que dijo a continuación fue lo más revelador de todo. No me atacó. Me explicó. Me dijo que ella también había tenido 21 años y había tomado decisiones que le habían costado caro. Que Marcos era lo más importante que tenía. Que el miedo de perderlo a él, a su versión del mundo con él, la había hecho actuar mal. Lo dijo con una voz que sonaba genuina. Que probablemente lo era, en su forma. No eres mala persona, Sofía. Nunca lo pensé. Pero tampoco soy capaz de verte de forma neutral. Y eso no es justo para ti. Fue la frase más honesta que Elena me había dicho jamás. Y ahí estuvo cerca de ganar. Porque era tan inesperado. Tan humano. Que por un momento, solo un momento, quise creerle. Pero entonces miré a Marcos. Y vi que él también estaba creyéndolo. Aliviado. Como si esa frase lo resolviera todo. Y entendí que eso era exactamente el problema. Dejé que Elena terminara. Dejé que el silencio se instalara unos segundos. Y después dije. Elena. Gracias por eso. De verdad. Creo que es lo más honesta que has sido conmigo desde que nos conocemos. Ella asintió. Casi sonrió. Pero honesta no es lo mismo que suficiente. La sonrisa se detuvo. Consultaste a una abogada. Por mí. Por si necesitabas proteger algo de mí. Eso no es un malentendido. No es torpeza. Es una decisión. Y las decisiones dicen más de una persona que cualquier disculpa. Elena abrió la boca. No he terminado. Cerró la boca. No te odio. No estoy aquí para destruir tu relación con Marcos. Pero hay algo que necesita decirse en voz alta, aquí, delante de los dos. Lo que hiciste en esa cena en octubre no fue un comentario torpe. Fue una elección. Calculada. Con testigos.
para instalar en ellos, y en Marcos, una imagen de mí que me hiciera más fácil de descartar. Y lo que me duele no es que lo hicieras. Es que funcionó parcialmente. Porque Marcos lo sabía. Y no dijo nada. Marcos intentó hablar. Sofía. Ya sé que me quieres, Marcos. No lo dudo. Pero querer a alguien y protegerle son cosas diferentes. Y tú elegiste no protegerme. Una y otra vez. Silencio absoluto. Elena estaba completamente quieta. Marcos tenía los ojos enrojecidos. Y yo, por primera vez en meses, me sentía exactamente en el lugar correcto. No en rabia. No en colapso. En claridad. Le dije a Marcos que necesitaba tiempo. No lo dije como amenaza. Lo dije como hecho. Me levanté. Y antes de irme, miré a Elena una última vez. No le dije nada. No hacía falta. Porque la mirada que le di no era de odio. Era peor que eso. Era la mirada de alguien que finalmente te ha visto del todo. Y ha decidido que ya ha visto suficiente. No sé si Marcos y yo continuamos. Aún no lo sé mientras cuento esto. Lo que sí sé es que salí de ese bar siendo diferente a la chica que entró a esa cena en octubre. No más dura. No más cerrada. Más clara. Hay personas que creen que el silencio de los demás es su ventaja. Que pueden construir narrativas sobre ti mientras tú miras hacia otro lado. Elena creyó eso. Lo que no entendió es que yo no estaba mirando hacia otro lado. Estaba reuniendo información. Y cuando llegó el momento, no necesité gritar. No necesité vengarme. No necesité nada de lo que ella esperaba de mí. Solo necesité hablar. Con la voz tranquila. Y todo lo que ella misma me había dado. Si alguna vez te han puesto en esa posición, si alguien ha intentado escribir tu historia antes de que puedas contarla tú, quiero que sepas algo. La narrativa solo te pertenece a ti si la reclamas. ¿La has reclamado ya? Cuéntame en los comentarios, ¿hubo alguien en tu vida que intentó definirte antes de conocerte de verdad? ¿Qué hiciste?